mucho por la presentación. Vamos a empezar con esta sesión. Primero, con todos y todas, buenas noches. Yo soy Omar Espinosa Marmolejo, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en materia penal y procesal penal. Tengo un interés bastante profundo con la dogmática penal, con temas relacionados esencialmente con parte general, de manera que espero que podamos profundizar en esa materia en esta sesión, considerando que somos pocas personas. Espero que haya una participación fluida, de manera que se puedan absolver las principales dificultades que pueden suscitarse al estudiar esta categoría dogmática relacionada con el tipo penal y la tipicidad, que ya posteriormente vamos a profundizar porque tiene sentido hablar de esta diferenciación terminológica. Ahora, solamente para contextualizar, yo laboro en el Ministerio Público, en la Fiscalía Superior Penal Nacional, especializada en derechos humanos y contra el terrorismo. Lo informo para que les pueda resultar de provecho quizás el ahondar en la perspectiva del derecho penal y el derecho procesal penal con la que yo trabajo, porque finalmente el lugar desde donde uno ejerce el derecho dice mucho de las posiciones axiológicas que va a tomar, esto es, posiciones morales respecto de interpretación de normas y la priorización de determinados intereses al momento de interpretar normas y en consecuencia tener posiciones dogmáticas que se implantan en esas normas. Entonces, y digamos también para poder profundizar en ejemplificaciones que sean de su interés, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar porque hay varios contenidos temáticos que tienen que ser abordados, entonces me gustaría que avancemos en la medida de nuestras posibilidades con la mayor premura posible. Vamos allá. El tema que me ha convocado para este curso es el asunto de la tipicidad. Internamente vamos a hablar del tipo penal, del proceso de tipificación penal, en segundo término, y en tercer término, el inicio de la tipicidad penal, lo que es el juicio de tipicidad finalmente. Digo que esto va a ser solamente el inicio, porque el resto de etapas de aplicación de la teoría del delito, esto es el juicio de imputación objetiva, el juicio de imputación subjetiva, la evaluación de la antijuridicidad por la verificación de las causas de justificación o la ausencia de estas, y lo subsiguiente, la culpabilidad y la punibilidad, son cuestiones que componen este juicio de tipicidad. Vamos a ver esta parte primerísima del juicio de tipicidad, el presupuesto para poder ejercer el juicio de tipicidad. Dicho esto, vayamos pues con el primer asunto, el asunto más esencial, y es de qué estamos hablando cuando nos referimos a tipo penal. La intuición nos refiere naturalmente a las descripciones normativas que se encuentran en la parte especial del Código Penal. Hay un ejemplo muy gráfico, artículo 106, una descripción normativa, un tenor de ley que dice: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Un tipo penal bastante cercano, bastante intuitivo, bastante fácil de entender. Entendemos todos que eso es un tipo penal, pero teóricamente, dogmáticamente, se pueden hacer precisiones respecto de a qué nos referimos con el tipo penal. El tipo penal es exactamente la descripción textual que encontramos en el Código Penal. A eso podemos llamarlo tipo penal. Bueno, aquí hay posiciones. El tipo legal, para el profesor Silva Sánchez, es exactamente el conjunto de descripciones que se siguen, que se interpretan de esta disposición normativa. Por ejemplo, el artículo 106, que combina el homicidio simple. El tipo legal será íntegramente el conjunto de elementos que componen esa descripción normativa al que nosotros, vía interpretación, podemos otorgarle un valor. Podemos reconocer que ese artículo 106 combina una conducta, el que mata a otro,
que tiene un margen de desaprobación, porque está combinada con una sanción, que combina un resultado, que aquí, digamos, es un poco difícil hacer esta diferenciación entre la conducta y el resultado, siendo un tipo penal de resultado, digamos, pero en la conducta del que mata a otro se presupone que hay una conducta previa que es la que causa este resultado lesivo, y el título de imputación, digamos, si es que es a título de dolo o título de culpa, cuando, entendiendo en un sistema como el nuestro, que establece un numerus clausus para los tipos penales negligentes, tendría que estar precisado en esta descripción normativa. Entonces, el tipo legal es una aproximación muy formal y preliminar respecto de la lectura de las disposiciones normativas. Lo que normalmente nos referimos cuando nos referimos a los tipos penales que se encuentran combinados en la parte especial del Código Penal. Sin embargo, conviene precisar que no necesariamente cuando nos referimos metodológicamente al tipo penal y la atribución de una conducta que se subsuma en un tipo penal, tenemos que referirnos al tipo legal. Quizás metodológicamente, esto es, al momento de intentar imputar una conducta a una persona, convenga hacer diferenciaciones sobre qué es exactamente lo que le estamos imputando a una persona. Por eso surge este concepto de tipo de injusto. Digamos, Belling, desde un inicio, entiende esta diferenciación con relación a cómo es que no necesariamente el tipo que está descrito en el Código Penal, en la parte especial del ordenamiento penal, es exactamente lo que tenemos que imputar a las personas. Hay un proceso de atribución y consideraciones axiológicas distintas a solo las descripciones del tipo penal que tienen que hacerse. Por ejemplo, tiene que hacerse un juicio de imputación objetiva. Tiene que evaluarse si en efecto existe una vinculación entre el comportamiento del sujeto y el resultado que se ha causado, y todas las teorías que hay entre medias con relación a causalidad, con relación a riesgo prometido, con relación a perspectiva intersubjetiva ex ante. Ese conjunto de juicios que tienen que hacerse no están descritos necesariamente en la tipificación de la cual estamos hablando, por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal, pero componen el tipo penal, comprenden juicios que tienen que atribuirse a la persona para que se pueda subsumir su comportamiento dentro del tipo penal homicidio. Entonces, en Belling hay una primera aproximación de reconocimiento de que no son solamente, digamos, los elementos textuales que componen este tipo penal, digamos, legal o de garantía, sino que hay otros problemas de carácter de valoración que tienen que atribuirse al comportamiento del individuo. Welsel termina de cerrar esta posición señalando que lo que tiene que atribuirse a el sujeto, en efecto, son los elementos que se deducen de la lectura de la descripción normativa, por ejemplo, en el delito de homicidio, una conducta, un resultado de que se le cause la muerte a otro, un título de imputación, que sería doloso en este tipo penal, y un margen de desaprobación de esa conducta. Sin embargo, también entiende que componen también este tipo de injusto y el injusto penal finalmente descrito por el de homicidio simple, un conjunto de elementos que no están descritos textualmente, como la ausencia de causas de justificación. A partir de esto es que se ha construido la teoría, digamos, de los elementos negativos del tipo, el tipo total de injusto, en lo que no vamos a profundizar. Me interesa que en esta primera parte les quede claro que hay más elementos que componen el tipo que las descripciones formales que encontramos en la parte especial. Y en efecto, esos elementos componen el tipo, no el tipo legal o de garantía, pero el tipo de injusto, como lo denomina la doctrina. Me parece, Juan, que levantaste la mano. ¿Tienes una duda sobre eso o es un tema técnico o un error de repente? Se aplastó, doctor, disculpe. No, pierde cuidado, no te preocupes.
Entonces, como intento dejar claro en este slide, no son equivalentes el tipo legal y el tipo de injusto. El tipo de injusto comprende solo la conducta típicamente desaprobada. Y aquí hay algo, un matiz adicional que quiero introducir para ayudarles a que identifiquen cuándo de verdad estamos hablando ante el tipo penal materialmente, sobre el cual se hacen juicios de imputación, juicios de tipicidad a una persona y la conducta que ha realizado. Y es el tipo de injusto solo versa respecto de la conducta desaprobada ex ante. Esto, digamos, teóricamente, dogmáticamente, terminológicamente puede sonar retador. Ahora vamos a ver la diferencia de los diferentes componentes de la estructura del tipo penal, la conducta desaprobada y el resultado lesivo en contra del bien jurídico, pero para lo que me interesa en este momento es verificar lo siguiente. Cuando una persona realiza una conducta que se subsume en el tipo penal de homicidio, realiza una conducta que fenomenológicamente, esto es en la realidad, fuera del derecho, en los hechos, no es exactamente el que mata a otro. Lo que hace esa persona es disparar un arma, por ejemplo, conducir un auto en estado de ebriedad y causarle, digamos, impactar al cuerpo contundentemente a otra persona. Causa el resultado del que mata a otro, pero la desaprobación que tiene el tipo penal está en el comportamiento que ha realizado el sujeto que no está descrito en el tipo legal. El juicio de tipicidad, lo que importa para componer el tipo de injusto es esta conducta previa y no el resultado, y no la atribución del resultado vía imputación objetiva. Lo que importa, lo que le atribuyes al sujeto para poder hacerlo responsable, el contenido del tipo de injusto está en la conducta desaprobada. Luego veremos cómo atribuirle el resultado, pero los tipos penales combinan una conducta desaprobada. Vamos a verlo seguramente en la siguiente sesión, cuando el doctor Enrique Pimentel pueda desarrollar este juicio de imputación objetiva y la atribución de, desde una perspectiva intersubjetiva, la aparición de un riesgo ex ante que genera la conducta que realiza el sujeto. Pero en cualquier caso, lo que me importa que les quede en esta primera parte introductoria es que el juicio de tipicidad se realiza sobre esta conducta desaprobada inicialmente, no sobre el resultado, y entonces eso es lo que compone el tipo penal, el tipo de injusto, el tipo total de injusto. Veamos un ejemplo gráfico y cercano a nuestra realidad nacional. El fallecimiento de esta muchacha deportista Lisette Marzano ha suscitado debates dogmáticos con relación a la posibilidad de atribuir no solo responsabilidad al presunto responsable por homicidio culposo, por un comportamiento negligente, sino también por un homicidio doloso, incluso por dolo eventual. No vamos a profundizar en cuál es la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual aquí, porque van a tener un módulo para poder hablar de eso, sobre imputación subjetiva. Lo que me interesa es que noten que cuando comenzamos a discutir de si la persona que es presuntamente responsable en efecto lo es, no estamos atribuyéndole la causación de la muerte propiamente dicha, sino que el juicio se centra en la conducta típicamente desaprobada. Eso nos sirve un montón para poder luego atribuir responsabilidad con el título de imputación de dolo o de culpa, porque no importa si es que el sujeto quería o no quería, o se representó o no se representó, si tienen una perspectiva cognoscitiva del dolo, que en efecto el comportamiento generará el resultado muerte. No importa si este presunto responsable de este atropello fatal quería o tenía por certero que en efecto se iba a causar el resultado muerte de la persona que apareció frente a su auto. Lo que importa es que
conocía la conducta desaprobada que estaba realizando, que es conducir por fuera de la norma que regula la conducción adecuada. Ese comportamiento representa una conducta desaprobada vista como la creación o el incremento de un riesgo percibido desde una óptica ex ante de la realización del resultado. Nuevamente, vamos a profundizar en estos términos que pueden ser un poco enredadores cuando hablamos de imputación objetiva. Lo que me importa es que vean que el análisis está aquí en primer término, en cuál es la conducta que ha realizado el sujeto, no en el resultado. No importa el resultado para términos de atribución de responsabilidad en esta primera etapa. Entonces, el tipo de injusto está compuesto por el comportamiento desaprobado de la gente. Eso nos ayuda un montón, como les digo, en estos casos en los que hay discusiones sobre si quería o no quería, o se representaba o no se representaba el resultado del sujeto sobre el cual estamos efectuando este juicio de tipicidad. Terminado esta primera parte, ¿tienen dudas sobre estos términos de tipo legal, tipo de injusto? ¿Entienden en dónde es que está la diferencia sobre qué elementos componen el tipo de injusto? ¿Todo en orden? Asumo que sí, espero que sea no porque están intentando resolver sus dudas. Perfecto. Vayamos a lo siguiente, entonces esto es una síntesis de, entonces, ¿para qué nos sirve hablar de tipo penal? Nos permite identificar qué elementos componen el tipo penal, qué elementos componen esta conducta desaprobada contenida en la descripción normativa que se aprehende mediante interpretación para poder realizar el juicio de tipicidad. Si es que no tenemos claro cuál es la conducta desaprobada por el tipo penal del cual estamos hablando, entonces no podría ejercerse el juicio de tipicidad, esto es la atribución de responsabilidad por la creación de este riesgo. Naturalmente esto cumple dentro del sistema de atribución de responsabilidades y de protección de bienes jurídicos un fin demasiado trascendente. Lo mismo respecto de la garantía de legalidad, y esto es, digamos, más como una suerte de restricción a el ius puniendi, el Estado, el poder punitivo del Estado. A partir de un estado de naturaleza, el Estado podría ejercer no es su poder punitivo para poder criminalizar comportamientos incluso de manera arbitraria, sin justificación. Lo que nos brinda como garantía el tipo penal es una descripción clara sobre cuáles son los comportamientos desaprobados y en consecuencia podemos conducir nuestro comportamiento en línea de eso, si es que queremos o no queremos asumir ese riesgo que ya claramente ha sido definido por parte del Estado como la conducta que es contraria al ordenamiento. Y finalmente cumple una finalidad eminente que es la protección de bienes jurídicos, la forma en cómo la pretensión del Estado de cautela de los bienes jurídicos a partir de el ejercicio del poder racionalizado del Estado mediante el derecho penal se materializa en la tipificación de tipos penales que establecen protecciones a bienes jurídicos concretos. Vamos a ver, si es que nos alcanza el tiempo, la diferencia entre bien jurídico y fin regulativo, pero me interesa que les quede clara esta noción de es la forma en cómo el derecho penal consigue proteger bienes jurídicos concretos de agravios manifestados de manera concreta y claramente definida. Vamos acá a ir un poco a un asunto que puede ser un tema truculento. Hay diferentes categorías por las cuales se puede denominar cuáles son los elementos de los tipos penales, diferentes tipologías que pueden clasificar los elementos de los tipos penales. Los elementos objetivos y subjetivos es una muy tradicional y yo creo que seguramente van a poder verlo muy claramente al consultar un manual. Me interesa que profundicemos más bien en la problematización de los elementos descriptivos y normativos que son en la práctica los que representan mayores dificultades si es que no se reconocen previamente que tienen una naturaleza diferente. Los elementos descriptivos son aquellos que
tienen un razonamiento más automático, más formal, porque se comprenden mediante una constatación fáctica e intuitiva del razonamiento humano. Por ejemplo, el concepto de cosa mueble o documento está ya determinado por definiciones legales que no requieren mayor esfuerzo de atribución de sentido. Ya está claramente definido por normas que establecen el contenido de esos términos. Igual el que mata a otro tiene márgenes muy claros que no requieren un proceso de interpretación para poder atribuirle un sentido. Es un razonamiento muy formal. Sin embargo, hay otro conjunto de elementos que son los elementos normativos que sí requieren un mayor reto para poder identificar cuál es la conducta desaprobada. Nuevamente, en nuestro esquema mental, el tipo penal requiere un proceso de identificación de qué elementos componen el tipo de injusto. Ya sabemos que tiene que haber un título de imputación, ya sabemos que tiene que haber ausencia de causas de justificación, pero ¿cuál es la conducta desaprobada que combina específicamente ese tipo penal? En ocasiones, las descripciones normativas, el texto del Código Penal, no es del todo claro porque componen elementos que requieren interpretación. Los elementos normativos entonces se pueden definir como elementos de sentido y elementos de valoración. Los elementos de sentido son descripciones textuales que requieren atribuir un significado avalorativo, en principio, un significado que no necesariamente dice si es que es bueno o malo. Por ejemplo, el término obsceno o el término libidinoso. Ahí les pongo un ejemplo del artículo 176. El que sin propósito de tener acceso carnal realiza sobre una persona sin su consentimiento actos libidinosos. No hay ninguna norma que establezca qué es un acto libidinoso. No hay un consenso gramatical respecto de qué implica la descripción textual actos libidinosos. Requiere un proceso de atribución de sentido, de interpretar qué significa actos libidinosos. En este caso, es un sentido social. Por otro lado, la violación del domicilio y cualquier otro delito que intente proteger las vulneraciones en contra del patrimonio de los sujetos, de los ciudadanos, el que sin derecho penetre en morada o casa de negocio ajena, casa ajena. El concepto de ajenidad, en cambio, en efecto, tiene en común con la discusión que decíamos de obscenidad o de libidinoso, que requieren una atribución de sentido avalorativa, el que no estamos diciendo necesariamente si es bueno o malo, pero se diferencia en que el sentido sí se atribuye a partir de una construcción de el derecho. El concepto de ajenidad se puede reconstruir a partir de hacer una interpretación de la dogmática penal y que implica que un bien sea ajeno. Entonces, hay elementos normativos que requieren otorgarle un sentido avalorativo, del que no sabemos si es bueno o malo, pero que en cualquier caso pueden ser que tengamos que recurrir a su sentido social o su sentido jurídico. Me sirve mucho que tengan claro este proceso de interpretación para que no se asuma que no requiere el identificar cuáles son los elementos del tipo, hacer un proceso de interpretación, hacer un proceso de revisión dogmática, hacer un proceso de estudio y de argumentación de por qué es que se opta por interpretar de una manera de atribuir un sentido a un término concretamente. No es como se creía en un inicio y como quienes les dirían que el tipo penal es solo la parte que está descrita en el Código Penal en la segunda parte, en la parte especial, que leemos el artículo y con eso ya tenemos. Deben ser conscientes que hay esfuerzos de interpretación que tienen que ejecutarse para poder desentrañar el sentido que se atribuye a determinados elementos. Los siguientes son elementos de valoración que aplican la misma lógica, pero como yo decía hace un momento, la atribución de sentido está cargada por una adscripción, por un señalamiento de
que el comportamiento o el término es bueno o malo o negativo o positivo para el ordenamiento penal. Por ejemplo, el término malo, el término indebido, recogido en nuestra legislación con la omisión de prestación de alimentos, por ejemplo. El que omite cumplir su obligación, acá había acá hay un agravante en el artículo 149 que usa este término que requiere una valoración para poder conseguir identificar cuál es su sentido. Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos de connivencia con otra persona, o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será tal. Si notan, hay un elemento de malicia que requiere una valoración, en este caso de carácter social, no es un término jurídico, no hay una construcción dogmática alrededor de la malicia, hay que atribuirle un valor social a qué se refiere el tipo penal cuando se refiere a un abandono malicioso del trabajo. A diferencia de los elementos normativos de sentido, aquí hay una carga moral que se atribuye al comportamiento. Deben ser conscientes que hay ese proceso de interpretación, de incluso atribuir ya una posición peyorativa en contra del comportamiento del sujeto. Y lo mismo respecto del delito de negociación incompatible, que en este caso incorpora ya una adscripción, un juicio de valor de sentido jurídico, que es el término indebido, el que el funcionario público que indebidamente se interesa por un contrato u operación sobre el que tiene, digamos, una relación funcional. Indebido. El término indebido requiere un proceso de atribución de sentido y una atribución de sentido que está cargada de decisiones axiológicas, de qué es lo que entendemos que está de incorrecto en el comportamiento del sujeto. Entonces, nuevamente, deben ser conscientes que hay un proceso de interpretación y de tomar decisiones sobre qué es lo que debemos interpretar por esos términos. Por eso debemos ser muy responsables al momento de cumplir como operadores jurídicos o como litigantes o posiciones desde la academia, de que nuestras posiciones no son neutrales. Finalmente requieren decantarse por tomar posición sobre el sentido que vamos a atribuirle finalmente al tipo penal y en consecuencia requieren una carga de argumentación, de motivación, por ejemplo, si es que estamos cumpliendo un rol de autoridad jurisdiccional, para poder justificar que en efecto se opta por atribuirle ese sentido a el término. Vayamos a lo siguiente. Entonces, para cerrar esto y ver si es que tienen dudas sobre esta primerísima parte sobre el tipo penal, en síntesis, ¿qué tenemos como estructura del tipo penal? Normalmente se dice que el tipo penal tiene sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, el objeto sobre el que recae la conducta. Eso, digamos, es correcto, pero no toma una posición más profunda sobre cuáles materialmente los componentes del tipo penal. El tipo de injusto está compuesto por dos grandes elementos: el desvalor de conducta y el desvalor de resultado. Es lo que les explicaba al inicio. Cuando alguien conduce su automóvil y atropella a otra persona por incumplimiento de las normas que regulan la conducción del automóvil y se le causa la muerte, ahí hay dos desvalores: el desvalor de conducta, la conducta desvalorada, la conducta desaprobada por la óptica penal, y el desvalor de resultado, la causación del resultado. Entonces, el desvalor de conducta, que es el que nos interesa para la composición del tipo penal, porque eso es sobre el que debe recaer la atribución al sujeto, es este comportamiento el que realiza el sujeto, está compuesta por una acción humana que crea un riesgo ex ante para el bien jurídico. En el caso del homicidio por atropello, cualquier persona, la persona media que se encuentra en la posición de conducir el auto, puede emitir el juicio de si yo incumplo las normas que regulan la forma correcta en cómo debo conducir el auto,
me paso a la luz roja, acelero de más de la indicación que me da la calle por la que estoy transitando, asumo el incremento de un riesgo que ya no está permitido y que cualquier persona puede reconocer que el incremento de ese riesgo puede recaer en un resultado lesivo. Ese es el juicio de imputación objetiva que ya verán en la siguiente sesión. Lo que me importa es que vean que aquí están todos los elementos relevantes para atribuir responsabilidad a la persona. Entonces, en el desvalor de conducta descrito por el tipo penal está la acción humana, el sujeto activo acompañado del verbo rector, la conducta que debe realizar, que en ocasiones es mucho más abierta que, por ejemplo, los tipos de resultado que no describen maneras determinadas de comisión, y que represente que hay una relación de riesgo de esta conducta, de la acción humana, con un bien jurídico específico. Naturalmente, nuevamente con el ejemplo del homicidio desde un vehículo, el incumplimiento de unas normas que regulan el comportamiento de la persona que conduce un auto, una actividad riesgosa pero permitida, representa un riesgo para la integridad de otras personas, de los transeúntes, representa un riesgo para la vida de esos transeúntes, indistintamente, dependiendo de la creación de ese riesgo. Y en consecuencia, también es parte de este tipo penal este bien jurídico o fin regulativo, el fin por el cual se establece este tipo penal. Y naturalmente también existe el desvalor de resultado, que es justamente la razón por la cual se conmina el tipo penal. Si es que la conducta finalmente no se realiza en un resultado, no tendría razón de ser la intervención de parte del Estado. Entonces, finalmente, el juicio de tipicidad que ya veremos más adelante pasa por intentar conectar este desvalor de conducta del sujeto a quien estamos atribuyendo la responsabilidad con este desvalor de resultado, la causación de la muerte en nuestro ejemplo del homicidio. ¿Cómo conectamos ambos desvalores? Es el juicio de imputación objetivo. Ya lo vamos a ver ahorita. La imputación objetiva, solamente como una aclaración, no es parte del tipo legal, sino el procedimiento que conecta conducta y resultado. Normalmente se dice que el tipo penal tiene como parte de sus elementos o de su estructura de tipicidad el juicio de imputación objetiva. No, más bien la imputación objetiva es un procedimiento de conexión entre el desvalor de conducta y el desvalor de resultado, un procedimiento de conexión entre los auténticos elementos estructurales del tipo penal. Vayamos a lo siguiente, pero antes de que pasemos al procedimiento de tipificación penal, ¿tiene alguien una consulta? Vale. Si todo está claro, vayamos a lo siguiente. Voy a intentar pasar con este asunto temático de manera concreta, porque me interesa que profundicemos un poquito más en el tercer apartado, que va a ser la apertura para el resto de los módulos de este curso. La tipificación penal es el procedimiento por el cual se incorporan tipos penales a el ordenamiento penal de un sistema. Entonces, esto no tiene mayor ciencia, más allá de la concreción del principio de legalidad. Ya sabemos, conforme al principio de legalidad, que hay una garantía de reserva de ley, es decir, los tipos penales tienen que estar establecidos mediante normas con rango legal, esto es, en tanto son manifestación de las restricciones que tenemos en nuestra libertad, tienen que tener un margen de representatividad bastante importante, y esto es mediante la representación vía parlamento, para que se emitan con esa fuerza de representatividad y en consecuencia sea legítimo que coarten nuestras libertades de esa manera tan intensa como, por ejemplo, al realizar un comportamiento que sea determinado como criminal y en consecuencia que se establezcan consecuencias penales. Reserva de ley, claramente. Para lo que nos sirve profundizar en la tipificación penal, además de este asunto de solamente pueden ser leyes, normas con rango legal, es las restricciones o los mandatos que tiene que cumplir el legislador al momento de incorporar estos desvalores de conducta en el ordenamiento jurídico. Y ahí está la garantía del lex certa o garantía de taxatividad,
que, como intento reseñar aquí, es el mandato de determinación que prohíbe cláusulas indeterminadas, que demanda del legislador que realice una descripción lo más clara posible para que el proceso de atribución de sentido, lo que decíamos antes, de atribuir sentido, atribuir valoración a los términos que leemos textualmente en nuestro Código Penal, no esté sujeto a demasiada ambigüedad, porque la ambigüedad puede darnos lugar no solo a equívocos, no solo a dificultades para los operadores jurídicos o para el ejercicio de la defensa o para la academia, sino que además puede representar un uso arbitrario del poder. El estudio clásico, por ejemplo, habla de este término de sano sentimiento del pueblo, previsto en el artículo 2 del Código Penal alemán de la época nazi. Si cualquier comportamiento que agravie el sano sentimiento del pueblo es criminal, compone un tipo penal, compone una conducta desaprobada, entonces hay mucho margen para que los operadores del jus puniendi del Estado puedan extender los márgenes de ese término y en consecuencia pueda ser usado de manera arbitraria, con fines políticos, ideológicos o personales contrarios al interés público que se encuentra dentro de la descripción de los tipos penales. Entonces, un concepto completamente indeterminado que permita criminalizar cualquier acto que no se ajuste a la ideología del régimen era lo que combinaba este tipo penal, o más bien este término demasiado ambiguo. Hay un ejemplo que puede ser discutido, me gustaría que lo pensemos un poco, y es el tipo penal de apología al terrorismo, previsto en el artículo 7 del decreto ley 25475. Decía este tipo penal, o más bien la descripción que tenía esta norma con rango legal, el que públicamente, a través de cualquier medio, hiciere la apología del terrorismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años. ¿Qué opinan? ¿Creen que está lo suficientemente determinado el término para poder evitar ambigüedad? Bueno, la opinión del Tribunal Constitucional en el año 2003 fue que no, el que hace la apología del terrorismo no procura determinar márgenes lo suficientemente claros para que el proceso de atribución de sentido no sea arbitrario. No hay ningún elemento que permita que uno pueda hacer un proceso inferencial y en consecuencia de atribuirle un significado concreto a hacer la apología del terrorismo. En consecuencia, esta ley fue declarada inconstitucional y salió del sistema. Ahora tenemos otra descripción normativa para el delito de apología al terrorismo que ya describe los comportamientos concretos. Dice, el que exalta, enaltece o justifica a persona sentenciada por terrorismo o a un acto terrorista. Muy distinto. Incluso ustedes podrían discutirme si, pero exaltar, enaltecer, justificar igual son términos que a mí no me quedan claros. De acuerdo, pueden ser elementos que requieran atribución de sentido, en este caso de sentido social. Regresando a lo que decíamos antes, elementos normativos de sentido social, pero en cualquier caso pueden tener márgenes de interpretación y puede haber un esfuerzo de dejar claro qué comportamientos no se encuentran dentro del sentido del tipo penal y qué comportamientos no sí se encuentran dentro del sentido del tipo penal. Entonces, hasta ahí con el asunto de la tipificación penal, quiero solo hacer la introducción de la tipicidad penal, porque va a ser, como yo anticipaba, el núcleo del resto de los módulos que van a tener a bien estudiar en estas sesiones de este curso. Entonces, la tipicidad, a diferencia del tipo, que es el objeto
de estudio, el objeto de imputación, el objeto sobre el cual se va a intentar conectar la conducta del que estamos atribuyendo responsabilidad, la tipificación, que es el procedimiento de incorporación de estos tipos, a la tipicidad. La tipicidad es la aplicación de este tipo penal. Entonces, si tenemos al tipo penal en medio, la tipificación es la creación del tipo penal y la tipicidad es el ejercicio, la implementación, el uso, la aplicación de este tipo penal. El juicio de tipicidad es el juicio por el cual se atribuye a una conducta del mundo, de la realidad, la calificación de conducta desaprobada y en consecuencia se determinan el resto de consecuencias jurídicas, esto es la atribución de responsabilidad penal. Entonces, el juicio de tipicidad, que es esta primerísima parte, como yo decía, está compuesto primero por tres partes. Quizás, digamos, luego en el resto del curso esto se descomponga porque haya disensos dogmáticos sobre cómo se entiende el juicio de tipicidad. Yo me baso en la posición tomada por el profesor Jesús María Silva Sánchez en su más reciente estudio, y el juicio de tipicidad, con base en esa percepción, tiene tres capas. El primero es la determinación de sentido, la interpretación del tipo penal, de lo que estamos hablando, para poder nosotros atribuir responsabilidad a una persona. El presupuesto primerísimo es el saber qué es lo que estamos intentando atribuirle. Hay que encontrarle cuáles son sus límites, cuáles son sus márgenes a esta conducta descrita por un texto que entendemos que compone el tipo de injusto. Luego de eso, una vez que se identifica cuál es el sentido, cuál es el tipo de injusto que nos da el texto legal, apenas después podemos hacer el proceso de imputación objetiva, que está compuesto por, primero, atribuir a un comportamiento del mundo el sentido de ha incrementado o ha creado un riesgo para un bien jurídico. Luego de que se atribuye ese sentido a un comportamiento del mundo, apenas después podemos conectarlo con un resultado vía proceso de imputación objetiva. A esa conducta que incrementó el riesgo se le puede conectar causalmente o jurídicamente, según la posición que se tome, al resultado que, digamos, generó una afectación al bien jurídico. Y después de hacer esa atribución objetiva, sin perspectivas del sujeto concretamente que ha realizado el comportamiento, apenas después se realiza el juicio de imputación subjetiva, la atribución de que en efecto existe una conexión mental entre el comportamiento que realiza la persona y su representación mental, de manera que pueda existir este vínculo entre el comportamiento de la persona y el resultado que finalmente causó. Eso lo van a ver ya más profundamente cuando estudien imputación subjetiva. Lo que me importa es que vean que el juicio de tipicidad tiene diferentes capas que muchas veces no se diferencian, que muchas veces no se notan, que en efecto requieren de diferentes análisis para poder conseguir superarlos. En esta primera parte me importa que tengan claro los principales elementos de la determinación de sentido del tipo penal que compone el presupuesto para poder ejercer el juicio de tipicidad, como decía antes. El otorgar un sentido a los tipos penales en ocasiones puede llegar a ser retador. No vamos a poder profundizar en esto porque ya me queda muy poco tiempo para esta sesión, pero lo que me importa que les quede muy fijado es que el lenguaje natural con el cual se describen los tipos penales en la parte especial o en una norma con rango de ley es equívoco. Los legisladores pueden cometer equivocaciones en los términos que usan. Puede que no usen funciones gramaticales de manera correcta, de manera que pueda existir un sentido equivocado al que en un inicio se pretendía ejecutar o el que tendría más sentido para poder proteger el bien jurídico.
Pero incluso cuando se ejerce de manera adecuada el lenguaje natural y no hay equivocaciones gramaticales que frustren el proceso de atribución de sentido, el lenguaje natural también es vago, tiene términos porosos. Por ejemplo, cuando se dice como un agravante del robo que se cometa la conducta durante la noche, siempre va a haber márgenes de ambigüedad razonables que nos funden la pregunta ¿cuándo es de noche? A las 7 de la noche, porque normalmente decimos 7 de la noche, a las 6 no es de noche, y si a las 6 ya oscureció completamente, ya es de noche, cuando se pone el sol, cuando no hay iluminación, y si estamos en una calle completamente iluminada, en efecto, sigue siendo de noche, para fines de la atribución de sentido del agravante. Como ven, el lenguaje natural, incluso cuando se usa de manera correcta, tiene estos márgenes de porosidad que exigen un proceso de otorgamiento de sentido no formal, no automático, no intuitivo, sino que requieren un proceso de interpretación. No basta el sentido literal. Los elementos normativos de los que hablábamos antes reflejan esto. Hay otros ejemplos sobre grave afectación a la tranquilidad pública, por ejemplo, en el delito de terrorismo, acá hay una atribución de sentido jurídico, alzarse en armas, en el delito de rebelión, atribución de sentido social, pero también jurídico, puede ser discutible ahí, el término obsceno, pero también el término peligroso, términos porosos que van a requerir interpretación. Y también los elementos subjetivos del tipo de los que no pude profundizar en la primera parte sobre los elementos del tipo penal, pero que igual acá puede servir para que noten que en efecto también requieren un proceso de interpretación. El ánimo de lucro, elemento subjetivo que requiere la determinación de interpretación. Entonces, la interpretación va a ser siempre inevitable, siempre va a ser necesaria para poder atribuir el sentido del tipo. Entonces, no crean, huyen de la idea de que el juicio de tipicidad arranca cuando comenzamos a, como si fuese un rompecabezas, encajar la conducta que percibo del mundo, o sobre el que hago inferencias de que percibí en el mundo, en lo que nos dice textualmente el tipo penal. Eso no es un juicio de tipicidad. La subsunción que normalmente se habla tiene como presupuesto previamente identificar cuáles son los elementos sobre los cuales la conducta tiene que subsumirse, y la determinación de esos elementos exige inevitablemente una interpretación. Acá hay muchas cuestiones que me hubiese gustado que de las que hablemos, pero ya no se va a poder. Esto es solo que entiendan que hay diferentes procesos de interpretación. Solo me importa aquí dejar sentada una última idea. Normalmente hay posiciones restrictivas con relación al proceso de interpretación de tipos penales que se amparan en el principio de legalidad, que dicen, el principio de legalidad tiene como garantía la lex stricta, esto es, la ley estricta en español, y exige del juez que lo que únicamente haga el juez no es un proceso de atribuir sentido, dicen quienes no comparten la opinión que yo les estoy compartiendo ahora, sino que el juez aplique textualmente el cuerpo de la ley que está descrito en la ley concreta de la que estamos discutiendo, que contendría este tipo penal. Dicen, si es que el legislador ha cumplido adecuadamente con el mandato de lex certa, con el mandato de taxatividad, y ha librado de ambigüedades los términos que se usan en esta descripción normativa, entonces el juez no tiene por qué hacer un proceso de interpretación. Esto lo convierte o tiene el riesgo de que se combinen nuevos comportamientos, y no es su función, en tanto no tiene ese margen de legitimidad que decíamos que antes sí tenía el legislador para poder limitar la vida de las personas de manera intensa. Sin embargo, creo que he hecho esfuerzos por mostrarles cómo incluso cuando se procura ejercer de manera adecuada el proceso de tipificación penal, por la propia naturaleza del lenguaje natural, siempre va a haber algún margen de ambigüedad.
véanlo con el caso de apología al terrorismo, por más que se intenta hacer restricciones a las ambigüedades, igual hay posibilidad de discutir de qué entendemos por exaltar, enaltecer, justificar. Incluso si hablamos de noche, algo que parecía indiscutible, igual tiene escenarios de problematización para poder discutir cuál es el sentido final que queremos darle a este término. Schünemann habla de esto como que hay candidatos claramente positivos de atribución de sentido. Esto es, el que sean las 9 de la noche en una calle oscura, naturalmente siempre va a ser un candidato positivo del concepto noche. Siempre va a haber candidatos negativos, muy claros, por ejemplo, que sean las 10 de la mañana en un día muy soleado y que haya mucha gente transitando, candidato claramente negativo respecto del agravante de noche, del robo, pero siempre va a haber casos dudosos. El mandato de Lex Sertal al legislador es que intente restringirlo lo más que pueda, pero incluso con ese esfuerzo debidamente diligenciado, siempre va a haber candidatos neutros en los que se requiera un proceso de interpretación. Pensemos en el agravante noche, como yo intentaba problematizar cuando introducía el ejemplo, en una calle iluminada perfectamente, con muchos reflectores, con mucha gente transitando, pero son las 12:30 ya de la madrugada. Eso es noche, digamos, es el sentido que finalmente se busca tener del concepto noche, puede ser discutible. Puede ser discutible. Hay que hacer un proceso de interpretación de cuál es el sentido de noche que se combina en esa norma de carácter penal. Acá hay entonces que recurrir a los diferentes cánones de interpretación. Para poder descubrir cuál es el sentido del tipo penal es la primerísima etapa, repito, para poder ejercer un juicio de tipicidad propiamente. El juicio de tipicidad, siquiera desde esa primerísima parte, no es neutral, requiere tomar posición para poder otorgar un sentido que esté debidamente justificado de los términos que advertimos en las descripciones normativas, de manera que podamos reconocer en efecto cuáles son los elementos del tipo de injusto. Solo a partir de la determinación de esos elementos del tipo de injusto es que podemos recién empezar el juicio de subsunción y el resto de las valoraciones que tienen que ejercerse en el proceso de imputación objetiva y posteriormente el de imputación subjetiva, del que seguramente van a tener oportunidad de discutir más ampliamente en la siguiente sesión. Eso es todo por mi parte, por esta cuestión temática, y quedo abierto a responder las preguntas que les hayan surgido en esta disertación.